Reddit pregunta: Mujeres, ¿qué secreto asqueroso de tu novio descubriste después de años juntos? Un amigo lejano dentro de mi grupo de conocidos salió una vez con un tipo que, cada vez que se emborrachaba demasiado, terminaba haciendo sus necesidades en las plantas de la casa. Lo más extraño de todo es que jamás lo recordaba al día siguiente, y ni siquiera sabía explicar por qué lo hacía. También conocí a un hombre que tenía un problema parecido cuando bebía. Se levantaba en plena noche completamente dormido o desorientado y empezaba a orinar en cualquier lugar. Abría puertas de armarios, gabinete de cocina, macetas o incluso se quedaba de pie frente a una pared pensando que estaba en el baño. Hubo varios incidentes de ese tipo, además de unos accidentes en la cama. Lo más sorprendente era que al despertar no tenía la menor idea de lo que había ocurrido. Ver algo así en persona era realmente surrealista. Otra historia que escuché fue la de una chica que terminó su relación con un hombre. Él aparentó tomárselo bastante bien y aseguró que no había resentimientos. Sin embargo, una semana después apareció inesperadamente en la casa de ella mientras tenía invitados. Sé que esto suena rarísimo, le dijo, pero necesito usar un baño y tú eres la persona más cercana que conozco. ¿Puedo pasar un momento? A ella le pareció extraño, pero decidió dejarlo entrar por cortesía. Él estuvo un rato en la casa, usó el baño y finalmente se marchó. Todo parecía normal hasta que, aproximadamente una hora después, ella entró a su habitación y descubrió que él había dejado un desagradable regalo sobre su cama como forma de venganza. Fue tan inesperado como perturbador. Pero probablemente la historia más absurda que he escuchado es la del esposo de una de mis hermanas. Cuando ambos tenían como 19 años, salieron de fiesta y regresaron a casa de mis padres bastante tarde. En mitad de la noche, él se levantó de la cama y bajó las escaleras sin decir una palabra. Mi hermana tardó unos minutos en darse cuenta y decidió seguirlo para ver qué estaba haciendo. Cuando llegó a la cocina, se encontró una escena completamente ridícula. Él había sacado una olla del armario, la había colocado en el suelo y estaba utilizándola como si fuera un inodoro. Lo más impresionante es que apenas logró acertar dentro de la olla. A día de hoy, cada vez que la familia recuerda aquella anécdota, todos terminan riéndose. Aunque en ese momento fue una mezcla de sorpresa, confusión y horror. Con los años se convirtió en una de esas historias familiares imposibles de olvidar. Hace un tiempo tuve una etapa rara en Tinder, donde conocí a mi ex. Quedamos para vernos con sus mejores amigos como unos meses después de empezar la relación. Todo iba bien, hasta que su mejor amigo dijo, o la muestras o lo hago yo. En el camino a casa pensé en todo lo que él podría querer decir. Como él estaba en libertad condicional, pensé que eran sustancias. Me preparé para las cosas que yo creía que iban a ser lo peor. Él sacó el tema de lo que dijo su amigo y levantó el colchón para que viera lo que guardaba en su cajita de la cama. Guardaba mierda de verdad de pis, en varias botellas. Botellas grandes, botellas chiquitas. Pis de todos los colores, botellas de todas las formas o tamaños. Me quedé parada junto a la puerta, sin poder creerlo, sin decir nada. Me enfrentaron el gran pis. Hasta quiso irse a orinar en una botella mientras dormía en mi casa. El baño está como solo a 2 pasos de mi cuarto. En realidad no pude. Un ex tenía la desagradable costumbre de limpiarse los mocos en cualquier superficie que encontrara cerca. Y cuando digo cualquier superficie, hablo literalmente de cualquier lugar. Las paredes de la ducha, los costados de la cama, los vidrios del coche, los muebles y hasta rincones que uno no imaginaría. Lo peor era que no podía ver ningún problema en ello. Cuando alguien se lo señalaba o le pedía que limpiara lo que había dejado, se ponía a la defensiva de inmediato. Llegó a quejarse varias veces de que ese hábito había sido una de las razones por la que algunas de sus exnovias habían terminado dejándolo. Después, empezaba un discurso sobre cómo nadie valoraba todo lo bueno que hacía por las mujeres y lo injustamente tratado que se sentía. Mi propio ex tenía una costumbre muy parecida también. Se hurgaba la nariz y luego simplemente dejaba los mocos donde cayeran, como si fuera algo completamente normal. Con el tiempo empecé a encontrarlos pegados en las paredes, en los muebles y en distintos rincones de la casa.
Cada vez que descubría uno, le pedía que lo limpiara. Su respuesta casi siempre era la misma. Se molestaba y negaba cualquier responsabilidad. No fui yo, decía. Debieron haber sido los niños. Resultaba bastante curioso que, según él, los responsables siempre fueran los niños, aunque los restos aparecían en lugares donde ellos casi ni entraban. Además, nunca lo escuché admitir una sola vez que podía haber sido él. Lo más gracioso es que, desde el día en que se fue de la casa, jamás volvió a aparecer un solo moco seco en las paredes ni en ningún otro lugar. ¡Qué coincidencia tan extraordinaria! A veces no son los grandes secretos lo que terminan arruinando una relación, sino esos hábitos extraños y desagradables que una persona intenta negar, incluso cuando la evidencia está literalmente pegada frente a sus ojos. Esta chica de 15 o 16 años me escribió por Facebook porque mi entonces novio de 26 años le había mandado sin que se lo pidiera una foto suya haciendo cosas indebidas con una lata de desodorante por donde no da el sol. Cuando tenía 17, un tipo de veintitantos me mandó un video no pedido de él haciendo cosas perturbadoras con una vela. Y yo pensando que esa era una experiencia única, pero al parecer no. El ex de mi hermana, que en ese momento también era mi mejor amiga, qué locura, anunció en mi cumpleaños que había abusado a una menor cuando tenía entre 20 o 21 años. En mi país, la mayoría de edad es a los 18, y su pobre víctima estaba muchísimo por debajo de esa edad. Creo que fue hace como 3 o 4 años. Está en la cárcel y sigue con esa actitud de acosador con mi hermana. Estamos aferradas porque cuando salga, sabe dónde viven mis padres. Yo le dije a mi hermana que le va a contactar cuando salga, lo cual debería ser en un par de meses como máximo, ya que solo le dieron 1 año y medio o 2 años de prisión. Me da miedo por mi hermana, por mis papás, por el perrito de la familia y por mí, y no hay nada que podamos hacer. Además, él está completamente psicótico y sin medicación, y sin terapia. Lavó la arena del arenero con las manos desnudas y luego se puso a preparar la cena sin siquiera lavárselas. Yo me negué a comer y le exigí que, a partir de ese momento, se lavara las manos cada vez que limpiara los desechos del gato. Lo que más me sorprendió fue que se ofendió muchísimo. La gente suele reaccionar preguntando algo como, ¿qué clase de persona era este tipo? Pues bien, era un profesor universitario con plaza fija. Lo que nunca he logrado entender es la indignación con la que respondió. Todos somos humanos y cometemos errores. A veces necesitamos que alguien nos señale ciertas cosas para darnos cuenta de que podemos mejorar algunos hábitos. Sentir vergüenza o incomodidad en privado es comprensible, pero convertirlo en enojo hacia los demás siempre me pareció preocupante. Él insistía en que siempre lo había hecho de esa manera y que no tenía nada de malo. Yo le respondí, bueno, en mi casa, si tocamos excremento, nos lavamos las manos porque sigue siendo excremento. Me miró como si estuviera planteando una idea completamente absurda y desconocida. Con el tiempo, terminé comprendiendo que aquel comportamiento era solo una pequeña muestra de problemas mucho más grandes. La relación acabó de muy mala manera y tuve que recurrir a la ayuda de las autoridades para poder alejarlo definitivamente de mi vida. Además de sus problemas con el alcohol, tenía actitudes abusivas que hicieron imposible cualquier convivencia sana. Hace más de una década que no tengo contacto con él y, sinceramente, espero que haya logrado cambiar por el bien de las personas que lo rodean. Años después, mientras me quedaba en casa de mis padres, viví una situación parecida, aunque muy diferente en contexto. Una noche encontré a mi abuela, que ya padecía una demencia avanzada, limpiando el arenero con las manos. Me acerqué con calma, la ayudé a levantarse y le dije, abuela, no tienes que hacer eso. No hace falta que te agaches ni te esfuerces. Su respuesta fue simplemente reírse. Miró a su alrededor y se encogió de hombros, como si tampoco entendiera por qué estaba haciendo aquello. Le lavé las manos, la senté con un vaso de agua y le dije que yo terminaría de limpiar el arenero. Había apenas unos pocos desechos allí. Después, mientras intentaba convencerla de que fuera a dormir, nos quedamos sentadas en la mesa riéndonos de la situación y encogiéndonos de hombros. Fue uno de esos momentos extraños que terminan convirtiéndose en recuerdos entrañables. Por eso, cuando pienso en todo esto, no puedo evitar comparar ambas situaciones. Mi abuela tenía una excusa perfectamente válida. Estaba luchando contra una enfermedad que afectaba su memoria y su percepción. En cambio, también tuve una compañera de piso, una amiga que con el tiempo terminó convirtiéndose en ex-amiga, que parecía bastante inteligente en todos los demás aspectos, pero que, de alguna manera,
Tampoco entendía conceptos básicos de higiene relacionados con los desechos de sus gatos. La convivencia con ella fue una auténtica pesadilla. Me daba mucha pena por los animales. Publicaba constantemente en redes sociales cuánto adoraba a sus gatos y cuánto significaban para ella, pero luego era demasiado descuidada como para proporcionarles un entorno realmente limpio y seguro. Lo más curioso es que reaccionó exactamente igual que mi exnovio cuando intenté hablar del tema. Cada vez que le pedía que fuera más cuidadosa con la limpieza y la higiene, se enfadaba muchísimo. A día de hoy, sigo sin entender por qué algunas personas se molestan tanto cuando se les recuerda algo tan básico como lavarse las manos después de manipular desechos. Ya no estaban juntos, pero el problema no se había ido del todo. Durante mucho tiempo pensé que el mal olor que había en el sofá y en su silla venía de que los perros se subían ahí y luego tenían algún accidente con sus glándulas. Pero no eran los perros. Resulta que yo, ya casi con 40 años, acabo de descubrir que hay gente que no se limpia correctamente después de ir al baño. Algunas personas hacen una sola limpieza rápida y lo dan por terminado. No tenía idea de que eso era algo común hasta que vi una conversación en Reddit, en el subreddit de Asmen, donde un chico de 22 años preguntaba si era normal limpiarse solo una vez o si había que asegurarse de que todo quedara bien limpio. Después, mi sobrino, que tiene 19 años, se mudó conmigo y descubrí que la situación era incluso peor. A veces dejaba marcas en el asiento del baño. No sé cómo es posible que eso ocurra, pero en ese punto ya me rendí con cualquier expectativa de higiene básica. Se le comentó varias veces, pero no hubo cambios. También tuve una pareja que, al principio, parecía pensar que con una sola pasada era suficiente y nunca revisaba nada. Nos dimos cuenta cuando mencioné, medio en broma, que a veces tardaba más en limpiarme bien después de usar el baño que en el proceso en sí, y él se quedó completamente sorprendido. Por su propio bien, sí cambió bastante rápido. Después de eso, su ropa interior dejó de tener manchas y entendió que a veces se necesita un poco más de cuidado del que pensaba. Se sorprendió mucho al descubrir cuánta higiene adicional puede hacer falta en ciertas situaciones. Aunque era una persona adulta, con un buen trabajo y estable, da la impresión de que en su educación no se habló demasiado de hábitos básicos de higiene. Y ahora que lo recuerdo, también hubo una situación bastante incómoda con otro ex. Una vez se sentó en la cama sin ropa y luego, al levantarse, quedó una marca en las sábanas. Ambos la vimos, pero él intentó cubrirla rápidamente y yo, por vergüenza, fingí no haberla notado. Con el tiempo me di cuenta de que tenía muy poca conciencia sobre limpieza personal en general. Incluso después del trabajo podía tener restos visibles en el rostro sin notarlo. Recuerdo una vez en la que lo vi así y luego me dijo que había comido pasta con salsa, lo que explicaba todo. Sinceramente, todavía me cuesta entender cómo algunas personas no tienen hábitos de higiene más cuidadosos. En contraste, conozco gente que es extremadamente estricta con eso y no puede relajarse si no se siente completamente limpia después de ir al baño. Es curioso lo distintas que pueden ser las costumbres básicas entre personas adultas. Hoy me enteré de que en Reddit hay mujeres que han salido con parejas con hábitos realmente descuidados, y me sorprendió muchísimo. No me imaginaba que hubiera tantas historias sobre personas con muy poca atención a la higiene personal, pero que una cantidad considerable de gente tiene una tolerancia bastante alta a hábitos que para otros resultarían muy desagradables. Para mí es algo bastante impactante. En contraste, mi esposo es extremadamente cuidadoso con su higiene, casi al punto de parecer excesivo. No es que no lo valore, pero a veces siento que invierte mucho tiempo en ello. Por ejemplo, es muy estricto con la limpieza después de ir al baño. Cuando él crecía, su hermano mayor tenía hábitos bastante descuidados, y eso dejó una impresión muy fuerte en él. Con el tiempo, eso lo llevó a volverse muy riguroso con su propia higiene personal. Yo nunca he salido con alguien que tuviera hábitos realmente extremos en ese sentido, pero leer esta experiencia me hace pensar en lo diferente que pueden ser las expectativas entre personas. Incluso me hace cuestionar si alguna vez he sido yo la más exigente en una relación. También me llama la atención cómo muchas de estas historias solo salen a la luz después de que las relaciones terminan, incluso cuando duraron años. A veces relatos muy fuertes sobre comportamientos que, según dicen, se toleraron durante mucho tiempo. En ocasiones da la impresión de que algunas personas reinterpretan su relación pasada una vez que termina, y eso puede hacer difícil de distinguir entre experiencia objetiva y percepciones posteriores. Como mujer, he visto situaciones en las que algunas personas intentan relatar sus relaciones pasadas de una manera muy negativa después de la ruptura,
lo cual a veces dice tanto de la dinámica de la pareja como de cómo se está contando la historia después. Al final, estas experiencias muestran lo complejas que pueden ser las relaciones humanas y lo diferente que son los estándares y límites de cada persona. Tengo una amiga que ahorita está en medio de un divorcio y su esposo se negó a limpiarse el trasero. Ni después de hacer popó y ni siquiera en la ducha. Él lo dejaba que se lo hiciera una costra y luego hacía cualquier cosa, sabe Dios qué, para sacárselo. Le tomó años encararlo por eso, y él le dijo que era gay que los hombres tocaran su trasero así, pero que iba a tratar de cambiar por ella. Ella dijo que cada vez que se acostaban juntos, todo apestaba a mier. Me deja bien sorprendida que ella haya aguantado todo eso por bastante tiempo. Terminé una relación de 6 años el mes pasado después de descubrir un comportamiento que me resultó completamente inaceptable. Mi entonces pareja tenía varias cuentas anónimas en Instagram, desde las cuales contactaba a diferentes personas pidiéndole fotos y luego utilizaba ese material de forma íntima de manera privada. Con el tiempo descubrí que no se trataba de interacciones aisladas, sino de un patrón repetido que involucraba a varias personas en el entorno cercano. Entre ellas estaban 1. Compañeras de trabajo. 2. Una de mis mejores amigas. 3. La mejor amiga de mi madre, fallecida. 4. Mi hermana, que también está en el mundo de contenido digital y con quien llegó a tener interacciones de tipo financiero. 5. Sus propias hermanas menores. Esta situación cruzó muchos límites personales y éticos para mí. Me enteré de todo esto de forma accidental, cuando tuve acceso a su teléfono mientras dormía y vi actividad en una de esas cuentas ocultas. Hasta ese momento, nuestra relación, en apariencia, funcionaba bien y teníamos una dinámica de confianza bastante abierta en cuanto al uso de dispositivo y privacidad. Durante la relación, tanto mi familia como mis amistades lo consideraban una persona agradable y confiable. De hecho, muchos pensaban que era una de las mejores parejas que había tenido. Por eso, descubrir otra faceta fue especialmente difícil de procesar. Sí, había algunas señales previas que, vistas en retrospectiva, podrían haber indicado problemas de comportamiento, pero en su momento no parecían suficientes como para anticipar algo de esta magnitud. La mayoría de las personas probablemente las habría interpretado como hábitos personales problemáticos, más que como algo más serio. Cuando intenté entender mejor la situación, incluso traté de revisar los canales de comunicación asociados a esas cuentas, pero no fue posible acceder a todo el alcance de la actividad. Trabajo en un área relacionada con la tecnología, así que intenté evaluar la situación desde un punto de vista más técnico, pero no encontré una forma de aclararlo completamente. Al final, lo viví como un caso extremadamente atípico y difícil de asimilar. Más que una situación representativa de las relaciones en general, lo sentí como un problema muy específico de esa persona en particular, con conductas y dinámicas que no había visto antes en mi experiencia personal. Más allá del impacto emocional, también me hizo reflexionar sobre lo difícil que puede ser realmente conocer a alguien en profundidad, incluso después de varios años de relación, especialmente cuando existe un nivel alto de privacidad digital y confianza aparente. Después de que llevamos casados como 6 meses, mi esposo dejó de limpiarse. Encontré el rastro de su popó en su toalla de baño. A veces colgaba su toalla de baño en la barra para toallas, como para ocultar las manchas. Y luego la volví a usar. Nos quedamos en la casa de mi hermana y él la esparció por todas sus toallas de baño blancas. Ella me llamó, súper enojada, la mañana de Navidad para decirme que encontró popó por todas partes en sus toallas y que tuvo que tirarlas. Me dio tanta vergüenza que me puse a llorar. Lo encaré y le dije que si no dejaba de hacerlo, iba a tirar las toallas manchadas en el patio de enfrente para que los vecinos lo vieran. Se puso en plan rebelde y actuó como si no fuera gran cosa. Empecé a llevarnos la toalla de baño cuando nos quedábamos a dormir en casa de amigos y familiares y le insistía en que las usara para que no le ensuciara sus toallas. No pasa todo el tiempo en casa, pero siempre lavo su toalla yo sola, con agua caliente. Es un hombre respetado en el pueblo y en nuestra iglesia. Nadie se imaginaría que hace eso. No es que sea incontinente, simplemente nunca se limpia bien. Su primer matrimonio terminó en divorcio.
Supongo que una de las razones fue esa. No es una historia mía directamente, sino del ex de mi hermana. Él llegó a comentar, como si fuera algo completamente normal, que en el pasado había tenido un hábito bastante inusual en el baño y que, en algunas ocasiones, utilizaba la ducha de una forma poco higiénica y luego simplemente continuaba con su rutina como si nada hubiera pasado. Lo más sorprendente no fue solo lo que contó, sino la manera en que lo dijo, como si no entendiera por qué a los demás les resultaba tan chocante. Cuando expresamos nuestra incomodidad, su reacción fue ponerse a la defensiva, sin dar muchas explicaciones claras. Mi hermana incluso intentó preguntarle si eso era algo de su infancia o si había ocurrido en un periodo muy temprano de su vida, pero nunca obtuvimos una respuesta directa. En otra relación que conocí de cerca, mi propia expareja también tenía hábitos bastante extraños en cuanto a higiene en el baño, lo que eventualmente contribuyó a que la relación terminara poco tiempo después de que lo supe. Con el tiempo, he escuchado varias historias similares de otras personas, y muchas veces me resulta difícil creer la falta de conciencia que algunos tienen sobre temas básicos de higiene. A veces incluso se cuentan estas cosas con total naturalidad, como si fueran anécdotas sin importancia. En mi caso, recuerdo una situación en la que mi esposo hizo una broma mencionando algo relacionado con este tipo de historias mientras estaba hablando con sus amigos en línea. Yo reaccioné de manera bastante intensa al principio, pasando por sorpresa, incredulidad y bastante incomodidad, hasta que entendí que en realidad no estaba hablando de algo real, sino que me estaba tomando el pelo. Aún así, la conversación terminó en risas entre todos, y después lo convertimos en una anécdota interna. Con el tiempo, he aprendido a no asumir lo peor sin contexto, aunque estas historias siguen siendo bastante impactantes cuando se escuchan por primera vez. Vi un post reciente en el que una mujer contaba que, al revisar las sugerencias de Reels en el Instagram de su novio, notó que el algoritmo le mostraba principalmente contenido de chicas muy jóvenes, con ropa muy ajustada o en situaciones claramente insinuantes. Obviamente, si tienes hijos, sobrinas o estás expuesto a actividades como ballet, gimnasia o natación, es posible que aparezca contenido relacionado de forma totalmente inocente. Sin embargo, en el caso que se mostraba en el post, la persona que lo compartía dejó claro que no se trataba de algo así, sino de un patrón bastante evidente de contenido inapropiado. Ver esas capturas fue bastante incómodo, al punto de que necesité dejar de mirarlas. Y lo más frustrante es que, al menos por ahora, parece que muchas plataformas no hacen mucho al respecto. Recuerdo una vez en Facebook en la que me encontré con una publicación que parecía sexualizar a menores. La reporté de inmediato, pero el sistema no la eliminó. De hecho, tuve la sensación de que el algoritmo interpretó mi interacción como interés y empezó a mostrar contenido similar con más frecuencia. Intenté reportarlo varias veces, pero no fue suficiente, así que tuve que ajustar manualmente mis preferencias para alejarme de ese tipo de contenido. También conozco a personas que viven situaciones similares desde otra perspectiva. Por ejemplo, una madre que tiene una hija en clases de baile competitivo comentó lo incómodo que puede llegar a ser ver cierto tipo de contenido o actitudes alrededor de ese entorno. Por suerte, el estudio donde entrena a su hija y la organización de las competencias tienen políticas estrictas sobre privacidad y el uso de imágenes. Aún así, ha mencionado que en algunas competencias se han visto situaciones que les han parecido inapropiadas, al punto de decidir retirarse de ciertos eventos por no estar de acuerdo con lo que se permitía o mostraba en el escenario. En general, es un tema que genera bastante preocupación, especialmente por cómo funcionan los algoritmos y lo difícil que puede ser controlar completamente el contenido que aparece en redes sociales. Mi ex se iba a bañar después de ir al baño. Supuestamente luego también se limpiaba el trasero con un trapo o una toalla, y después colgaba esa toalla otra vez. Las toallas que estaban lo suficientemente limpias como para usarlas de nuevo, las colgaba, y las asquerosas se iban al piso. Me enteré porque estaba en un hotel y yo fui a acercarme la cara, y había manchitas en la toalla blanca. Me estaba secando la cara con toallas que se usaban para limpiarse el respaldo del trasero, por años. Las toallas en casa eran rojo oscuro, así que nunca veía nada. Bueno, mi gato lo siguió a todas partes y estaba obsesionado con él. Cuando no podía encontrar a ninguno de los dos por un tiempo, salí a buscarlos, sabiendo que estaban juntos. Empecé a notar que el pelaje de mi gato se ponía un poco húmedo en algunas partes, y hasta a veces se hacía como grumoso poco después de encontrarlos. Estaba haciendo cosas indebidas y acariciaba y abrazaba al gato después, antes de limpiarse. Mi primer novio me pidió mis contraseñas como un ejercicio de confianza.
Y luego, regularmente revisaba mis correos y cada correo que usaba eso como recuperación, además de todas mis cuentas, DMS, etc., a mis espaldas. Se puso a revisar toda la correspondencia que yo tenía con cualquiera que haya sido amigo mío, y después se fue a buscar todas sus redes sociales para acosarlos. Me enteré cuando él se lo confesó, porque yo era ingenua y jamás esperaba que hiciera algo así. Cuando terminamos, borró todas mis cuentas y se quedó con la que no pudo borrar, incluso vendiendo mi cuenta de Steam, que valía cientos de dólares, a alguien. Me hizo doxing en 4chan y trató de convencer a la gente para que me fuera a buscar. Yo encontré mi nombre completo en un hilo, pero por suerte la gente le dijo que se aguantara y que se fuera a la chingada. Había cambiado mis contraseñas, pero esto fue antes de que los sitios cerraran todas las sesiones cuando se cambiaban las contraseñas, así que él todavía tenía acceso a todo sin importar lo que yo hiciera. Para quienes me culpan por haberle dado mi contraseña, está bien, pero quiero enfatizar que yo era joven, esta era mi primera relación y nunca había tenido a alguien que me lastimara hasta ese nivel. Soy una persona buena, y cuando era más joven me costaba muchísimo entender que algunas personas no eran así. Yo quería a mi ex en todo lo demás y no tenía ninguna razón para pensar que él alguna vez me fuera a lastimar, incluso si cortábamos. Dicho eso, definitivamente aprendí la lección. También quería aclarar que ya me recuperé de esto y estoy bien. De verdad agradezco todos los comentarios de apoyo. Sí, el tiempo cura y ya casi ni pienso en todo ese evento. Soy un hombre y este hilo me genera una mezcla de sentimientos. Por un lado, me deja bastante impactado. Por otro, me hace pensar en cómo pasé gran parte de mi juventud sintiéndome inseguro por cosas como el sobrepeso en la adolescencia, cuando en realidad había una percepción muy distorsionada de mí mismo. También me sorprende darme cuenta de que, mientras yo me preocupaba por esas inseguridades, existen personas con hábitos de higiene muy descuidados, o conductas bastante problemáticas. Eso me hace cuestionar mucho de las ideas que tenía sobre competencia o valor personal en el pasado. Por otro lado, también es cierto que hay hombres que no necesariamente tienen esos hábitos, pero sí presentan comportamientos tóxicos, controladores o abusivos a nivel emocional, psicológico e incluso financiero. Y eso deja huellas bastante importantes en las personas con las que se relacionan. Yo mismo he visto ese tipo de dinámicas y curiosamente algunas de esas personas podían ser muy estrictas con la limpieza o las apariencias, pero al mismo tiempo tener actitudes dañinas en otro aspecto de la relación. Después de mi última relación difícil, llegué a pensar que no podía volver a involucrarme con nadie. Sentía que estaba eligiendo mal y que no valía la pena intentarlo de nuevo. Sin embargo, con el tiempo, una persona cercana a mi entorno, a quien conocía desde hacía muchos años, me invitó a dar una oportunidad a algo que llevaba tiempo evitando. Y contra todo pronóstico, esa decisión me llevó a una de las relaciones más sanas y estables que he tenido. Esto me hizo darme cuenta de que, a veces, las experiencias negativas anteriores pueden distorsionar completamente la percepción de lo que es posible en el futuro. También me doy cuenta de que durante muchos años me autosaboteé por inseguridades personales, pensando que ciertas cosas eran inalcanzables para mí. Con el tiempo entendí que muchas de esas barreras eran más mentales que reales. Ojalá más personas pudieran ver que no todo se reduce a experiencias negativas que uno ha tenido. Es fácil caer en la idea de que todo es igual después de pasar por situaciones difíciles, pero la realidad es mucho más variada. Con el tiempo, aprendí a ser más claro con mis intenciones y a no intentar adivinar lo que la otra persona esperaba sin comunicación directa. Eso me ahorró muchas confusiones innecesarias. Hoy llevo más de una década en una relación estable y tranquila, y valoro mucho esa estabilidad, especialmente después de haber pasado por etapas más caóticas o confusas. Si algo he aprendido, es que muchas veces no se trata de ser perfecto, sino de encontrar a alguien con quien la comunicación sea clara y las expectativas sean compatibles. Y eso, al final, vale más que cualquier inseguridad del pasado.